Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida al segundo ciclo de Arqueología y Espacios Sagrados y en esta ocasión tenemos como invitada a la maestra Bárbara Meléndez Sánchez. Y antes de darle la palabra, me gustaría leer una breve semblanza. Ella es originaria de Xicotepec, es licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas y maestra en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de interés son los movimientos sociales, los estudios feministas y de género, las políticas públicas y el desarrollo cultural comunitario. Obtuvo el segundo lugar en el concurso de tesis sobre la justicia electoral con perspectiva de género, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autora del libro ¿A qué nos referimos con resignificar los espacios paritarios? Representación política, trabajo legislativo y desempeño laboral. Actualmente es estudiante de la licenciatura en Sociología y del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el marco de su investigación, desarrolla el proyecto Estrategias de Reproducción Social y Participación Económica y Social de las Campesinas Productoras de Café en localidades de la Sierra Norte de Puebla. Buenas noches a todos y a todas. En esta ocasión hablaremos un poco de la Xochipila. Este es un centro ceremonial que tiene una rica historia que para mí pues es muy grato compartir, debido a que pues también soy parte de este lugar. Para comenzar, sí quisiera mencionar que actualmente Jicotepec proviene de Jicotepetl, del náhuatl, que significa Cerro de los Jicotes, Jicotepetl del Jicotl, que significa Jicote o abejorro, y Altepetl Cerro. Actualmente lo conocemos como Jicotepec y se encuentra en la Sierra Norte de Puebla. Este conlinda con municipios como Conjalpan, Juan Galindo, Tlaola, Cihuateutla y Tlacuilotepec. Me gustaría empezar un poquito con la historia de este municipio para después irnos adentrando a lo que es la Xochipila, el centro ceremonial y algunos rasgos culturales de este espacio. Jicotepec tiene su historia antes de la llegada de los españoles, como muchos lugares en México, ¿no? Y en la región Latinoamérica. En este caso, en Jicotepec, se plantea que antes de los españoles o antes de la conquista española, hubo grupos totonacos, otomís y nahuatlacas que fundaron este lugar. Jicotepec tiene una interesante historia porque es resultado de diferentes culturas y el establecimiento de varios grupos indígenas que en su momento pues tuvieron una disputa por el territorio, ¿no? Antes de que llegaran los grupos nahuatlacas que provenían de Aztlán en 1120, ya existían pobladores otomís y grupos totonacos que vivían en estos espacios. Con la llegada pues de los nahuatlacas, por la disputa del territorio entre grupos indígenas, pues en 1438 Nezahualcóyotl designó a Quetzalpaitzin señor de Jicotepec o Tlacatecutli, que esto pues después de que falleciera el señor de Jicotepec, se integrara un nuevo señor que vendría siendo el hijo de Nezahualcóyotl, Zipatlic. Jicotepec siempre ha tenido una historia ligada a Veracruz. En este caso, Jicotepec formó por un tiempo parte de la Huasteca veracruzana, ¿no? Y actualmente este municipio, que actualmente es municipio, es parte de la Huasteca poblana y, bueno, parte de la región de la Sierra Norte. También es considerado, justamente con este vínculo de veracruzano, como parte de la región geográfica y cultural del Totonacapan. En 1533 con la conquista española y con la llegada de los españoles, evidentemente hubo cambios en la forma de vida que impactaron principalmente en la lengua, en el patrimonio material e inmaterial y en el patrimonio cultural. Podríamos hablar también de toda la zona en general, ¿no? De la región de la Sierra Norte y en varios espacios a nivel país. Esto ha impactado, o más bien no impactado, pero ha hecho que pues converjan diferentes culturas, ¿no? Nahuas, totonacas, otomís y mestizos en este espacio. Antes de comenzar y adentrarme en lo que es la Xochipila, también mencionar que antes de llamarse Jicotepec, que provenía, o que es un nombre náhuatl, los totonacas lo nombraban Cacolún, que significa en totonaco lugar de viejos o lugar de sabios. Ya cuando se asienta los grupos nahuatlacas, se renombra a Jicotepec, y que pues es el nombre que hoy conocemos como Jicotepec en español, ¿no?
Podemos observar algunos cambios en el nombre como consecuencia de la aculturación, como el nombre de San José de Jicotepec, y también cambios administrativos como en 1536 que se convirtió en ayuntamiento virreinal y posteriormente que en 1861 fue designado como municipio libre, ¿no? Otro nombre, o más bien se le volvió a cambiar el nombre a Villa Juárez, que justamente muchas personas lo conocen como Villa Juárez, todavía en la región y también incluso desde fuera, cuando tú llegas ahí, pues te dicen, ¿a dónde vas? Voy a Villa Juárez, ¿no? O sea, como que se ha quedado este nombre, pero este nombre se le puso en honor a Benito Juárez, porque algunos serranos participaron en la batalla de Puebla y bueno, ya posteriormente se recuperó nuevamente el nombre de Jicotepec de Juárez, pero dejaron el Juárez justamente en honor a Benito Juárez. Aquí hay algo importante de destacar en Jicotepec, que en 2012 pasa a formar parte del programa de Pueblos Mágicos que es impulsado por la Secretaría de Turismo. Y este elemento es muy importante porque guarda relación con lo que vamos a ir explicando más adelante del centro ceremonial. Bueno, el último acontecimiento que se podría considerar que forma parte de la historia es que se publicó un decreto en el Congreso en 2021 que se le considera el territorio como heroica ciudad de Jicotepec de Juárez, ¿no? Aunque pues el nombre es para más para temas administrativos que tienen que ver con temas gubernamentales y bueno, en el tema del caso del INEGI se reconoce solamente como Jicotepec, ¿no? Históricamente hay que hablar de la historia, Jicotepec fue también capital del país por 3 días porque en 1920 fue asesinado Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, ¿no? Una junta auxiliar del municipio de Jicotepec. Esta línea del tiempo nos muestra cómo ha evolucionado la calidad a lo largo de los años y cómo ha ido cambiando los nombres a partir de converger distintas culturas y distintos acontecimientos, ¿no? Esta línea del tiempo y estos cambios nos permiten hablar un poco de evangelización, ¿no? Y la culturación del territorio. Entendido el territorio no como un espacio estático, sino dinámico en el que hubo un intercambio cultural. Antes de que llegaran pobladores o que se asentaran los nahuatlacas, existían pobladores que crearon lo que se conoce como el adoratorio de la Xochipila y se habla también o se tiene conocimiento de 4 pirámides que pues con la llegada de los españoles este patrimonio desapareció. Sumado a la conquista, pues resalta la imposición de una nueva cultura y nuevos elementos religiosos en las formas de vida. Y por eso es importante reconocer que también en este periodo, con la evangelización y la culturación, llegan frailes agustinos, que son Andrés de Olmos y Francisco Terrazas, que fundaron un convento llamado San José de Jicotepec. De ahí el nombre que cambió, que observamos en la línea del tiempo. Este convento pertenecía o dependía de los agustinos, después de los franciscanos, de los dominicos y posteriormente pasó a ser parte de la diócesis de Tlaxcala. Este convento se encontraba justamente cerca de lo que es el adoratorio a la Xochipila. Se dice que en su momento muchos encomenderos o muchos gobernantes indígenas se encargaron de propagar el cristianismo en la Sierra Norte, ¿no? También se habla que estas disputas, o más bien estos intercambios, fueron producto de un intercambio político, ¿no? Con la iglesia. En este caso, pues hubo muchos conflictos de interés y Andrés Mitcoal, conocido como un tlamaqui o sabio, que repartía conocimientos, defendió y difundió ritos prehispánicos de lluvia. Es considerado hermano de Martín Ocelot, que también es otro personaje importante dentro de esta difusión de conocimientos prehispánicos. Él fue aprendido justamente en 1537 por el cacique de Jicotepec y fue castigado, se le fueron confiscados sus bienes y quedó recluido un año en el convento de Tulancingo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque esto nos permite justamente hablar un poquito de la historia de este convento que pues justamente se entrelaza con lo que vamos a ir viendo más adelante del centro ceremonial. Antes de que existiera la iglesia que actualmente conocemos de San Juan Bautista, que es la que está en la parte baja de la fotografía, existía un camposanto antes ahí y había una capilla que contribuía como un velatorio del cementerio, porque ahí existía un cementerio agustino. Es sustituida por la iglesia y es nombrada San Juan Bautista en honor al santo patrono de la localidad, que justamente también fue nombrado por los agustinos. Un impulsor de este proyecto pues fue Francisco Velasco Marañón y se habla de que esta iglesia tiene elementos neogóticos, ¿no? Esto nos sirve para dar paso a entrada de lo que es el centro ceremonial, porque justamente San Juan Bautista y la fiesta del centro ceremonial La Xochipila se festejan el mismo día. Esta iglesia es resultado
pues del sincretismo cultural y se relaciona con el centro ceremonial porque pues el centro ceremonial es considerado uno de los pocos santuarios y centros ceremoniales de la zona Vivo. Digo Vivo porque este centro todavía está activo en la región. En este espacio se mezclan culturas como totonacas, nahuas y otomís. La Xochipila es un monolito hecho de roca basáltica que asemeja como la estructura de una pirámide. Tiene una altura aproximadamente de 6 metros con 60 centímetros y dos peñascos. En la parte que es baja de este monolito hay un espacio que parece una chimenea, como de unos 2 metros de alto por uno de ancho, y que pues en ese espacio se ponen ofrendas, se ponen velas y sirve para realizar rituales en ese espacio. Hay unas escaleras que permiten ascender a la parte alta del monolito y un acantilado al lado de 40 metros aproximadamente. En los documentos históricos se menciona que justamente el centro ceremonial, que su forma coincide con el códice Xolotl, asemejando tres rocas y una cueva. Este centro ceremonial, justamente lo que les venía diciendo, es que se asocia al 24 de junio. El centro ceremonial de la Xochipila es dedicado al dios Xochipilli, dios de las flores, la fertilidad, la nobleza, la poesía y el canto. Pero con el paso de la historia se le ha nombrado la Xochipila y se le atribuye el significado a flor que brota del agua o princesa de las flores. En este espacio realizaban ofrendas los totonacas, pero después de la influencia nahuatlaca, pues las ofrendas se dedicaron al dios Xochipilli. Y con la llegada de los españoles se integró el 24 de junio el festejar al santo patrono y bueno, también la construcción de la iglesia de San Juan Bautista. En este espacio pues se fusionaron los sistemas de creencias, ¿no? En este territorio. Y de este sincretismo pues nace la figura de San Juan Techachalco, ¿no? Que Techachalco viene del náhuatl, que significa piedra, y chachali liso o en las piedras lisas. Y bueno, el nombre también de San Juan Techachalco se asocia a una variación del náhuatl del chalchihuite, ¿no? Que se significa o representa la fertilidad y lo diurno. Y también se asocia a la piedra preciosa chalchihuite, que es asociada al agua y a la vida en la cosmovisión mesoamericana. En la cultura local, San Juanito Chechachalco, como se le llega a decir en la región o en el municipio, es una divinidad náhuatl, ¿no? En lo local se ha difundido una leyenda sobre que un joven príncipe se enamoró de una doncella y por olvidar la misión encomendada de su padre fue convertido a un pez de 1000 colores. Por eso en las imágenes, no sé si logra observar, pero está pintado un pez de 1000 colores. Se dice que pues por olvidar su misión pues se convirtió en un pez y que la doncella y su hijo fueron convertidos a piedras sagradas al pie del altar. También, bueno, se narra que coincide con esta fiesta y que en el centro ceremonial los claros y los oscuros se llega, o de la luz y del sol, pues llega a aparecer, ¿no? Y que su aparición es significado de buenas cosechas, ¿no? También en este día, pues del lado católico se festeja San Juan Bautista, el santo patrono del municipio y que representa a la Iglesia Católica, ¿no? Es importante mencionar que el festejo del santo patrono, pues también fue una estrategia de evangelización y aculturación por parte de los misioneros que llegaron al territorio. Entonces, pues San Juan Tecachalco o San Juanito, pues es una identidad mestiza que ha permitido que los rituales sobrevivan a diferentes religiones y a cambios culturales, pero principalmente pues al tema del catolicismo, ¿no? Por mucho tiempo el centro ceremonial no se le dio la importancia porque pues era silenciado por las autoridades eclesiásticas de la región y los rituales muchas veces se hacían de manera oculta. Pero esto comienza a dar un giro justamente cuando el municipio de Jicotepec se convierte en pueblo mágico y se le da la importancia a nivel estatal y local. Sin embargo, como consecuencia pues, de la evangelización, en ocasiones todavía se siguen difundiendo estereotipos sobre el centro ceremonial derivado de las diversas religiones que convergen actualmente en el municipio. El monolito pues representa una cosmovisión agua, ¿no? Que está dividida en tres mundos. La parte superior que se llega a observar representa el mundo celestial o el supramundo y se asciende a través de las escaleras que se observan en las imágenes. El mundo universal, que son la parte central, representa las ofrendas y rituales, que aquí no se logra observar, pero está del otro lado de las escaleras, en una parte baja. Y finalmente el inframundo, que representa la parte inferior y que esta parte está reservada al silencio.
En la parte del mundo universal, pues se hacen las famosas limpias y se ponen las ofrendas que se realizan el día del 24 de junio. Dentro de la ritualidad del 24 de junio, pues hay dos miradas, ¿no? La de San Juan Bautista, que se festeja o se plantea la aceptación del bautismo en una nueva religión y se realizan misas, confirmaciones y se hace oración, pero que bueno, últimamente con el terreno que ha ganado el festejo del centro ceremonial, pues se han hecho ofrendas de semillas en la misma iglesia. Por otra parte, pues está la mirada del centro ceremonial y que está esto asociado, el significado está asociado al ciclo agrícola, al presagio de lluvias y buenas cosechas, y también se asocia a la salud y a la enfermedad. En los rituales se pide fertilidad para los cultivos de maíz, frijol y también el café porque justamente esta región es una zona cafetalera. Ese día pues también se relaciona con rituales de temporada de lluvia de otras fechas, pero principalmente en Jicotepec el 24 es donde se cruzan, yo le digo los dos Juanitos, Juan Bautista y San Juan de Chachalco. El ciclo agrícola, la fiesta, que es el 24 de junio, se realizan rituales para pedir la lluvia. Se realiza un enflegramiento de la Xochipila, que es adornar todo el monolito. Se hace una salida de los cuatro barrios, que son Hidalgo, Guerrero, Juárez y Allende, y se realizan danzas tradicionales como los santiagueros, los quetzales, los moros contracristianos y negritos. Y también, bueno, se usa el teponazli, que también es un elemento que se encontró en los vestigios mesoamericanos y que se decía que había dos, uno representaba un jaguar y el otro un mono que hacía referencia al dios Ochipili, pero solo se tiene conocimiento del segundo. También se realizan ofrendas de semillas de maíz, chile, café, flores en ramo en collar y también el guardián, el que cuida las Xochipila, realiza un saludo a los cuatro puntos cardinales. Se realizan limpias, ramos de pirul, también se hacen ramos de siete hierbas y huevos, ¿no? Se hace una limpia todo completa. Se puede observar el uso de la vestimenta tradicional y también las ofrendas como que es comida a partir de piezas de pollo, tortillas, maíz, atoles, aguardiente y pan. Este ritual o todo se realiza entre el 23 y el 24 de junio, ¿no? Para dar inicio a lo que es el solsticio de verano. Sí quisiera mencionar, o bueno, pero sí me gustaría concluir que pues este centro ceremonial es uno de los pocos espacios en los que todavía se mantiene viva la ritualidad, ¿no? También hay que mencionar que no se le ha dado la importancia que se merece hasta que se convirtió en pueblo mágico, ¿no? Bueno, también que con el paso del tiempo, pues alrededor la población se ha ido extendiendo, se dañaron las áreas del patrimonio antes de que este fuera declarado Patrimonio Cultural del Estado de Puebla. Actualmente se puede observar un poco el descuido, y lo vemos en las imágenes, por parte del Estado, porque no se le ha dado la importancia ni desde las administraciones locales y ni de las estatales, solamente cuando llega a ser junio. Sin embargo, yo sí quisiera resaltar, más allá de eso, que este espacio ha resistido desde siempre, ¿no? No solo el 24 de junio, sino también se menciona que los días martes y los días viernes se realizan rituales en estos espacios, ¿no? Si quisieran saber un poquito más de Jicotepec, los invito a este lugar, poco distanciado de las localidades o de los centros urbanos, de las capitales, pero que se van a llevar una gran sorpresa con las personas y con los espacios que visiten. Y bueno, compartirles un poco de algunas fuentes, los invito a visitar el municipio si quieren leer más. Hay otros elementos como el Códice de Jicotepec que fue analizado en su tiempo. Bueno, pues de mi parte pues sería todo. Muchas gracias por escucharme en esta pequeña plática y pues pasamos a las preguntas o dudas o a comentarios que tengan. Muchas gracias. Había visto fotos publicadas de ese basamento en algún momento, pero eran malas. Entonces yo decía, eso no es un basamento, no le veía yo ahí como la lógica de la construcción, porque era demasiado vertical aparte, demasiado inclinada. Pero ahorita que mostraste todas estas fotografías, pues me quedó más claro que sí lo es, ¿no? Y justamente cuando abrías tu ponencia, sí noté el pescado y noté otro grafito, otro mural por al fondo. Y precisamente traté como de vincularlos con algo y fíjate, sí había un vínculo por ahí, porque se me hacía extraño, dije, bueno, el espacio donde se encuentra como que no está habitado hacia el interior, es que está como cercado por lo que se ve. Y se me hacía raro que estos murales estuvieran ahí, ¿no? Nos hacen una pregunta en el chat
¿tiene alguna relación la Xochipila con Tlaloc y la referencia al cerro al encontrarse en donde se encuentran dos ríos, además de tener la Xochipila una cavidad? Sí existe, antes de que se poblara alrededor, existía un río, justamente el acantilado. Se dice que ahí antes aparecía el pececillo de colores, ¿no? Entonces, sí hay una relación, también con Tlaloc, que justamente antes de que llegaran los nahuatlacas, estaba como que en esa zona había muchos, venían de Tula Hidalgo, ¿no? Y había una relación con estos días que se fue asociando después al dios Xochipilli, pero que justamente coincide con la petición de lluvia de Tlaloc y que se relaciona justamente en épocas donde inician, las temporadas de siembra. ¿Qué nos puedes decir del juego de luces el día 24 de junio? Del 23 al 24 de junio se realizan rituales, pero se dice justamente que cuando empieza el solsticio de verano, justamente ahí, es la leyenda local de nosotros, o bueno, de la región, se dice que cuando aparece el solsticio de verano y cuando hay este juego de luces de claros y oscuros, puede observar el pececillo, y que esto indica que va a haber buenas cosechas y también que ha escuchado nuestras peticiones, ¿no? Fíjate que a mí me interesaba mucho escucharte también porque resulta que, bueno, yo estudio la zona de Castillo de Teayo, que está bastante cerca. He estado trabajando el sitio durante varios años, desde 2007. Pues cada vez se encuentra uno más cosas interesantes, ¿no? Por supuesto, el Códice de Jicotepec es muy ilustrativo sobre el asunto de la presencia de la Triple Alianza especialmente. Tengo algunas preguntas más. Una de ellas es, ¿existe algún museo donde haya piezas arqueológicas del lugar? Digo, generalmente, aunque no estén conocidos los sitios o abiertos al público, regularmente hay espacios donde nunca falta el que tiene ahí piezas o algo, y me imagino que entre esas piezas debe haber alguna representación de Xochipilli como tal, ¿no? Sí, justamente hay un museo, se llama el Museo de Venustiano Carranza, que se llama así justamente porque, fue 3 días capital de Jicotepec. Pero en este museo se habla más un poquito de la historia, de la muerte de Venustiano Carranza. Incluso hay como que fotografías sobre el ataúd y historia acerca de la muerte de Venustiano Carranza. Sí llegas a encontrar ahí historias sobre la Xochipila, sobre la comida, la gastronomía, como los molotes, que son originarios de ahí, que son unos alimentos pequeñitos así rellenos de carne. Puedes ver un poquito de elementos de cómo, ayudaron, o, los médicos cuidaron trataron de salvar la vida a Venustiano Carranza y cosas, de ese tema, ¿no? Pero así como que vestigios no, pero pues sí sobresale lo que es el teponazli. No está ahí como tal el instrumento de percusión, pero este se llega a sacar o se llega a utilizar en los 24 de junio cuando, pues se realiza el ritual a los 4 puntos cardinales, pero, se dice que justamente esa es una réplica porque justamente se escondió de los colonizadores muchas de las piezas. Yo no tengo el conocimiento de si, haya más elementos sobre, Jicotepec, mesoamericanos, ¿no? Solo conozco lo que es el códice, la Xochipila, y justamente, hay algunas personas que llegan a encontrar como vasijas o elementos arquitectónicos de ese sentido, pero así que un museo, diga, los voy a poner aquí, solamente el Museo de Venustiano Carranza, que justamente ya tiene muchos años, y que está justamente en el centro de Jicotepec. También, la Xochipila no está alejada de la población, está también en el centro, y alrededor de la Xochipila hay muchas, ya viviendas, ¿no? Solamente se rescatan como que la historia, algunas imágenes, algunas fotografías, y pues, de la fecha del 24 de junio. Muy bien. Otra pregunta que tengo es acerca de la confluencia actual entre grupos totonacos, ñañús y nahuas. ¿Hay mestizaje entre ellos? Porque digo, ya más para el norte, como que hay ciertas rencillas que traen entre estos grupos. Y ahorita que mencionabas, pues pareciera que aquí no, me da la impresión, pero me gustaría saber.
Justamente, bueno, mencionar que cuando nosotros hablamos de la región de la Sierra Norte, no hablamos como un espacio físico en el que solo converge una población o solo hay una mirada de la población y de los rituales y de la forma de convivir. Nosotros nos identificamos de dos formas. La primera a nivel regional. Somos de la región de la Sierra Norte y a nivel local somos de la comunidad en que nacimos, jicotepenses o huachinanguenses, de Pahuatlán, pahuatecos o de Jalpan, jalpenses. Bueno, hay una mezcla que si convergen, sí, en algunos espacios como el mercado, que justamente el mercado de Jicotepec hace que se mezclen justamente las culturas, ¿no? O que bajen las culturas de las localidades de donde son, que muchas veces si bien hay nahuas en Jicotepec, la lengua ha ido desapareciendo, ¿no? También hay una mezcla, hay una representación del mestizaje, ¿no? Justamente esto hace que sí, sí convivan, pero como usted también menciona, están también otros espacios como en Jalpan y acá dicen acá somos totonacos, pero sí hay ciertas diferencias de convivencia, ¿no? O sea, no quiero decir que no, que se están peleando, porque eso no es así, porque justamente el mercado es el espacio idóneo para observar cómo convivimos todos o cómo convive el mestizaje, si bien también se habla en la historia de que hubo muchos cacicazgos y bueno, yo podría decir que todavía existen, pero de otra forma, maquillados, pero eso ya sería como que decirlo ya muy desde mi vista como local, como persona que es de ahí, ¿no? O sea, pero en general sí existe una convivencia, más que nada en los mercados. En el día a día sí puedes convivir con las personas, pero justamente a los mestizos, pues lo que los atraviesa o lo que los limita tal vez a platicar o participar pues, es justamente el habla, ¿no? Hay mucha asociación incluso en la localidad, en las formas de vida en las que existen elementos náhuatl o totonacos. Por ejemplo, en su casa tenemos un temazcali. Nos Sí, comenta Ulises, buenas noches, muchas gracias por su excelente conferencia. No escuché si mencionó el dato del basamento, de qué periodo está fechado si se tuviera información. ok, antes de 1120, antes de 1120. Perfecto. Y también Citlali Martínez, buenas noches a todos. Maestra, quisiera saber en qué momento se hace presente la ritualidad en ese espacio sagrado, además de la fecha ya mencionada. Y otra, ¿usted cree que ha otorgado cierta identidad este basamento a Jicotepec en su mayoría de la población? No a la mayoría, justamente porque hablamos de un tema de evangelización y la culturación ha hecho que muchos no conozcan sobre un poquito de la historia de la Xochipila, pero también justamente pues se cruza o esa estrategia de evangelización con el 24 de junio, que es el patrono de San Juan Bautista. ¿En qué momento se hace presente la ritualidad? Justamente el día del 24 de junio es la fecha principal en la que ustedes pueden asistir y pueden observar todo el ritual que justamente está abierto al público. Últimamente se le ha dado esa como difusión por parte del Estado y por parte de la Secretaría de Turismo. El 24 es donde principalmente se ve, pero pues evidentemente hay otros días en los que también se hacen rituales durante el año.